Hola, mis queridos aprendices. Excelente tarde, mucho gusto. Soy Ferney Trujillo Aroca, su instructor SENA, su asesor empresarial y personal. El día de hoy continuamos desarrollando la fase número 2, la cual hace relación a organizar el tema de la nómina. Vamos a desarrollar ya el video número 11 de la fase número 2. Entonces aquí continuaremos con el tema de nómina. Entonces por lo mismo avancé. Habíamos dicho la ocasión anterior que nosotros íbamos a registrar, ¿sí?, los comprobantes de parafiscales de cada uno de los empleados, ¿cierto? Ahí habíamos quedado. Si alguna duda han tenido sobre ello, pues espero me hayan dado la respectiva inquietud por el grupo de WhatsApp, la inquietud por el YouTube, por el espacio que ofrece YouTube. Entonces, mis queridos aprendices, continuamos. El día 30 se realizan comprobantes de provisión para prestaciones sociales de esa empleada, es decir, de la administradora. Contreras Esperanza, recuerden que ella es la que tiene salario integral, ¿sí? A ella solo se le provisiona vacaciones. Recuerden, ahí mismo les está diciendo. ¿Por qué? Pues por lo mismo, la misma figura que tiene, salario integral. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí?, el ingreso base para cotizar esas vacaciones es el 100% del salario integral. Recuerden entonces entrar a desarrollar esto que aparece acá ya en el software de Sigo. ¿Listos? Recuerden cuál es la naturaleza del gasto, débito, ¿cierto? Por lo mismo, el valor que vayamos a calcular lo escribimos en el débito, aumentando el gasto. Y por lo mismo, la contrapartida será un aumento en el pasivo. Y por lo mismo, escribiremos el valor en el crédito del pasivo. Pero entonces, ¿cuál será ese valor? Copiémoslo. Recuerde que yo les recomiendo que esa información la pongan en Excel, ¿cierto? Precisamente para que haya una mejor claridad, una mejor análisis, una mayor rapidez. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el valor del salario de esta persona? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Contreras Esperanza, 17.150.000. ¿Sí? Y dice acá, provisión de vacaciones, un 24avo del total de vengado, menos el auxilio de transporte. Pero como sabemos, la señora Esperanza no gana transporte. Por lo mismo, auxilio de transporte. Por lo mismo, pues no se le va a descontar nada. ¿Y qué es un 24avo? Recuerde que para ganarse usted un mes de vacaciones tiene que haber trabajado durante 2 años. Por lo mismo, entonces, se desarrolla o se tiene en cuenta que por un año trabajado, pues se le paga la mitad de un salario. Entonces cogemos y tomamos y calculamos el valor. Ya dijimos que aumentaba aumentaba tanto el gasto como el pasivo. Entonces el valor del total de vengados dividido 24 y le damos a aceptar. Entonces ese valor da 714.583 pesos. Y como la contrapartida es el mismo valor, los débitos tienen que ser iguales a los créditos, pues le colocamos el mismo valor. Entonces, por lo mismo, yo digo que la contabilidad es muy fácil, muy sencilla, mis queridos aprendices. Entonces, continuemos. Ya otra vez, el día 30 se realiza comprobante de provisión de prestaciones sociales ya para la señora Suaza María, Peña Suaza María. Entonces, tengamos en cuenta esa situación. Combinamos celdas, ajustamos esto y traemos esto
Recuerden qué tipo de documento, comprobante de provisiones. Recuerden revisar en SIGO si existe en una L que se llame comprobante de provisiones, ¿sí? O en otro documento. Si no existe, ustedes lo pueden crear. O también pueden usar, si quisieran, una nota de contabilidad. Todo depende de las políticas que usted, porque recuerde que su empresa lo haya fijado así. Es decir, si en el taller, recordemos, si en el taller ELISA no hay nada de información sobre esa política, pues es usted el llamado a que organice, parametrice, direccione esa política. Entonces, en ese orden de ideas, continuamos. Entonces, pues mira, recordar de antemano, acá normalmente aumentan los débitos y aumentan los pasivos. Aumenta el débito bueno, cancelar. Aumentan los débitos, aumentan los gastos, aumenta el pasivo. Aumentan los gastos, se ve, aumenta el pasivo. ¿Por qué aumenta el gasto? Porque pues precisamente está haciendo una provisión. ¿Qué es una provisión? ¿Sí? Como las vacaciones no se pagan por semana, ¿cierto? Sino que tienen que esperar un tiempo para que cuando cumple el año se le da las vacaciones y si no, pues se le puede dar las vacaciones de manera prorrateada por si el empleado no dura trabajando todo el año o si el empleado por alguna calamidad pidiera las vacaciones y las autoriza la persona encargada, entonces se le da proporcionalmente al trabajo, entonces al tiempo trabajado. Entonces por lo mismo se hace una provisión. ¿Qué es provisión? Es un valor estimado que se hace mes tras mes, precisamente para que al día último de ese año que completó el trabajador, pues ya se haya registrado todo en contabilidad. ¿Por qué también mensual? Porque resulta que la idea es que todo el gasto correspondiente al mes se lleve a ese mes. ¿Qué significa? ¿Sí? Que las vacaciones fueron acumuladas durante todo un año, entonces difícilmente no es la idea que de pronto todo ese valor de ese sueldo de vacaciones o ese de medio sueldo, porque en este caso es medio sueldo, sea registrado el último mes en el cual cumple el año. Es por eso, mis queridos aprendices, que se prorratea y esa prorrateada se llama provisión, es decir, una estimación, valor estimado. Acá de igual manera traemos el valor del sueldo de este empleado. ¿Cuál es el valor? ¿Se acuerdan cuál es el valor del sueldo de Peña Suaza María? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? $4.900.190, perdón, 4.190.000. 4.190.000. Entonces ahorita cogemos acá, dice provisión, ¿sí? En cesantía, un doceavo. ¿Por qué un doceavo? Porque ya las cesantías es un sueldo. Si usted trabajó durante un año, se le paga un sueldo, un salario. Entonces tomamos este valor y lo dividimos en 2. Ahí se les da la fórmula. ¿Sí? Redondéelo, dele acá signo pesos. Listo, y acá está la contrapartida de esto. Identifiquen los códigos. Se dan cuenta que se llaman igual. Cuando se provisiona siempre se lleva la 26. Ya cuando se vaya a pagar, se disminuye la 26 y aumentaría la 25 para saber el valor exacto. Y después de saber el valor exacto, ahí sí se procede a pagar. Entonces, por el momento estamos provisionando. Se lleva el gasto, ¿sí? Aumenta el gasto y aumenta un pasivo provisionado, un pasivo estimado. Acá, provisión de intereses a las cesantías. Mire, el 12% de las cesantías. ¿Cuáles fueron las cesantías? Este valor. Entonces lo multiplicas por el 12%. Mira, ¿sí ve cómo es de fácil? Ponle signo pues.
Y como ese es contrapartida, entonces estudies acá el valor. Ahora, continuamos aprendices con la prima. La prima es igual que las cesantías, entonces hay dos opciones, o hacer esta operación, esto dividido 12, o tomarlo de acá, como ustedes consideren. Yo voy a ponerlo en 12 como para acordarme, que si yo no supiera, pues entonces como para que refuerce ese conocimiento mental. ¿Listos? Y las vacaciones, recuerde que acá es un 24avo. ¿Por qué acá no se le paga prima, la cesantía, la prima y demás? Acuerda que al valor de los 10 salarios mínimos se le aumentó el 30%. Eso significa que mes tras mes ya se ha pagado ese valor. Entonces, continuemos. La provisión, tomamos el sueldo y lo dividimos entre 24. ¿Cómo la ven? Fácil, ¿cierto? Aprendices sencillo. Y de esa misma manera hacemos a la otra señora. ¿Cómo se llama? Bamón Casas Claudia. Por valor de 1.055.000. De todas maneras, aprendices, recuerda que esta información también se puede indagar en internet, ¿cierto? Bamón Casas Claudia, que es la que hace falta. Recuerde que la ruta ustedes pueden contabilizar en Sigo, ya sea buscan un documento, si se llama así, si no se llama así, lo pueden crear, si no lo crean, lo pueden tener la nota de contabilidad, aquí, ahí sí como su política contable lo haya estimado. Le vamos a insertar. Bueno, ahí vamos entonces. Recordar acá lo mismo, mire, sí que lo mismo, aumentan los gastos, aumentan los pasivos estimados, provisionados. Lo mismo, aumentan los gastos. ¿En dónde aumentan? ¿Cuál es la naturaleza del gasto? ¿Cuál es la naturaleza del pasivo? Por eso es importante que ustedes tengan claridad cuál es la naturaleza del gasto, cuál es la naturaleza del pasivo. ¿Listo? Entonces recordemos cuál es el sueldo de esa persona. Vamos. Es millón. ¿Cuánto es? Millón. Millón. Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Quién se recuerda? Es correcto, 1.055.000 pesos. Recuerda que este sí tiene auxilio de transporte, entonces es el total de vengado que es igual interesante recordar que este tiene todo esto. Eso hay que sumarse. El, le sumamos el valor que nos dio acá más el valor del recargo por horas extras, horas, sí, lo sumas. Vamos a mirar si lo tenemos por acá contabilizado. Bueno, vamos a mirar que yo tengo el taller desarrollado. Pero no, ¿cierto? Es mejor acá porque no hay que darle tanta chiva a mis queridos aprendices, porque si no me vuelven perezositos. Bueno, vamos para arribita. Esta es la nómina del primero, esta es la nómina del segundo,
Claudia, vamos Casas Claudia, si es ese, vamos Casas Claudia. Vale, cuidado. Aquí, entonces, vamos Casas Claudia. Entonces acá usted suma ese valor más lo que dio acá. Citemos, vamos a citar un ejemplo, ¿sí? Que acá sea un ejemplo para que ustedes lo aprendan a hacer. Bueno, no, pongamos 1.300.000, 1.300.000. El auxilio de transporte, que son como 106.000, ¿cierto? Ustedes me disculparán si no le doy exacto el valor. ¿Sí? Y acá pongamos que fueran 250.000. Entonces usted suma este valor más este otro, 250.000 más 1.350.000. Ese es un ejemplo, recuerden, este es un ejemplo. Ustedes como ya hicieron eso, lo hicimos en el video pasado, entonces sencillamente toman esos valores y calculan. Si fuese así, entonces serían 1.300.000 más 250, 1.550.000. En ese orden de idea, el ejemplo sería 1.550.000. 1, 2, 3. A ese valor, si ve que no le tuvimos en cuenta del auxilio de transporte, entonces coge y lo multiplica o hace la operación. Este valor dividido 12, que era lo que habíamos hecho anteriormente. Acá sencillamente se aumenta por el tema del trabajo complementario y recargo nocturno. Acá tomamos las cesantías y lo multiplicamos por el 12%. Si es ese valor, está como raro este valor. Porque faltó el porcentaje. Por eso yo decía. Recuerden que ese es un ejemplo. Vamos a poner en amarillo. Ustedes lo identifican con el valor real. La prima es igual a las cesantías, las vacaciones. Ese valor dividido 24. Listo, mis queridos aprendices. ¿Sí ven que eso es un tema muy, pero muy fácil? Entonces, recordar nuevamente que este valor es algo que yo me inventé. ¿Por qué? Porque en el momento no tengo la información, pero ustedes sí tienen la información, ya han hecho, entonces se van allá y suman el valor del sueldo más el valor que se recogió, le pagaron a la persona por trabajo suplementario por recargo nocturno. Eso, mis queridos aprendices, si hay alguna duda, recuerden escribir al WhatsApp o al video, en la descripción del video. Ahora, dice, el día 30 se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo a través del convenio de la vivienda. ¿Sí? Entonces, sencillo, ya lo habíamos mirado, eso ya lo habíamos mirado. Disminuye el pasivo, disminuye el dinero que hay en el banco, ¿cierto? Acá, mis queridos aprendices, eso ya lo habíamos hecho, pero con mucho gusto. Miren, aportes en salud, 8%, ¿cierto? Del factor salarial, del 70% para la señora Esperanza Contreras, ¿sí? Le multiplica por el 8.5% de acá y esta es la contrapartida. De igual manera, al valor, ¿sí?, del 70% que recibe como ingreso la señora Esperanza, entonces lo tomas y lo escribes acá. Y de igual manera, mire, todo está con el 70% de factor salarial. ¿Sí? Acá ya toma el factor salarial por el 4%. ¿Sí? La cuenta por pagar igual y terminamos eso es sencillito porque pues ahí ya están dando la información. Eso recordar que ya se había venido trabajando, entonces se escriben los valores, aumentan los
gastos, aumentan los pasivos. Aumenta el gasto, aumenta el pasivo, ¿sí? Ahí es la contraparte de cada uno. Este tema ya lo habíamos visto. Este tema ya lo habíamos visto. Provisión de vacaciones. Listo, mis queridos aprendices. Entonces, esto es todo para terminar de desarrollar la fase 2. Deseo haya sido claro. Deseo hayan entendido, mis queridos aprendices. Recuerde que todo en la vida es de práctica. Difícilmente usted esperará que encontrarse un billete de la lotería y que precisamente sea el número ganador. Por lo mismo, esfuércese para alcanzar su objetivo. Chao. Chao, chao.